hermanos, vamos a trabajar hoy sobre el capítulo 6, el antiguo pacto, la ley, que está en la página 221. Sí. Para empezar, ¿qué tal si hacemos una oración? Sí, primero, bueno, darle la bienvenida a todos aquellos hermanos y amigos que nos pueden estar escuchando o pueden estar viendo a través de esta vía del internet. Y vamos entonces a ir a la presencia de Dios en oración. Señor y Dios, gracias te damos, Padre, en este momento, porque sin ti, ¿qué somos? No somos nada. Gracias por tantas maravillas que vemos de ti en la naturaleza y en otras cosas que a veces ni siquiera como seres humanos podemos entender. Te pedimos que tú nos bendigas ricamente en esta tarde, que bendigas a nuestro hermano Iván Gil, que está aquí desarrollando esta actividad, y también a nuestro hermano Andy Santorum, que está a cargo de todos los demás aspectos técnicos en este asunto. Bendíceles ricamente, Señor, y también te pedimos que tú bendigas a tu pueblo, aquí y en cualquier lugar que se encuentre. Dirige todo lo que aquí digamos y que todo sea en el Espíritu de Cristo y en el Espíritu, Señor, de la revelación bíblica. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el santo nombre de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, para entrar entonces en materia, pastor, quisiera leer estos párrafos iniciales de aquí a la página 21, capítulo 6 del antiguo pacto, la ley. Dice así: el pueblo de Israel, bajo la fuerte protección de Jehová, ha salido libre de Egipto, pero la formación de un pueblo con un propósito definido no es en ninguna manera una tarea fácil. Los pueblos se forman por una serie de factores históricos y sociales que permiten que una comunidad devenga en nación, con condiciones muy definidas como pueblo. En el caso de Israel, existía inevitablemente esta problemática: cohesionar a una masa social que no era definitivamente de una raza específica. Ya vimos cómo de Egipto no solo salieron hebreos descendientes de Jacob, sino también otros grupos raciales emparentados con los israelitas, como semitas de otras regiones del Asia Menor y egipcios que no tenían nada que ver racialmente con Israel. Ese mismo acontecimiento ocurrió en América Latina. Aquí ya entra usted a hacer un paralelo con la llegada del conquistador español, que trajo como consecuencia la liga de razas completamente dispares en cuanto a cultura, religión, composición social, etc. América Latina es una liga de elementos blancos, criollos descendientes de españoles, indios de diversos pueblos autóctonos del continente y negros, también de diversos lugares del África, traídos como esclavos para servir de fuerza laboral a los acomodados dominadores blancos. Todas estas razas, ni siquiera de la misma España, venía un solo grupo racial. Venían galicianos, gallegos, andaluces muy ligados con los árabes, vascos del norte y asturianos del noroeste, además de, por supuesto, castellanos cuyo idioma se impondría en España y en América. Además de estas disimilitudes raciales, aquí es donde está el punto, pastor, que, como hemos apuntado arriba, debían ser fundidas ahora en un nuevo y único pueblo. El de Israel tenía un propósito específico, del que en sus inicios carecen todos los demás pueblos: ser un pueblo de Dios que representara a la verdadera deidad en un mundo de politeísmo e idolatría. Ahí, pastor, creo que es el buen punto para comenzar entonces a explicar sobre el antiguo pacto, la ley. Sí, nosotros los cristianos debemos estar bien claros en cómo funciona la cuestión social, histórica y demás. Dios tiene la voluntad, lo que se llama la voluntad soberana de Dios y la voluntad permisiva de Dios. En el aspecto de lo que es el mundo, de lo que son las relaciones humanas y sociales y políticas, etc., Dios ejerce la voluntad permisiva. O sea, no es que Dios está de acuerdo, contento con lo que está pasando en el mundo. Dios no está contento con lo que está pasando en el mundo. Obviamente, no estamos contentos nosotros. Exacto. Así que imagínate Dios, ¿verdad? Pero Dios permite que esas cosas pasen. Lo decía hace poco en un mensaje,
que Dios tenía la posibilidad de hacer tres mundos diferentes, tres tipos de mundos diferentes. Uno era un mundo completamente perfecto. En ese mundo completamente perfecto, donde nunca hubiese un problema, un terremoto, un desastre natural, un pecado, una situación lamentable, el hombre sería una máquina. Estaríamos condicionados a lo que Dios quería. O sea, sería un mundo perfecto en todos los aspectos, menos en el aspecto de la libertad del ser humano para actuar y decidir. Dios no podía querer un mundo así. El otro mundo es el mundo que tenemos, un mundo con la capacidad de que el hombre ejerciera su libre albedrío. Recordemos que Dios hizo un hombre a su imagen y semejanza. Y por lo tanto Dios no podía coartar la libertad que esa imagen y semejanza de él tiene. Por eso él decidió y prefirió que el mundo que fuera a existir no estuviera condicionado por una perfección absoluta, sino por la capacidad del hombre de hacer sus propias decisiones. Y ese es el mundo que nosotros tenemos. La otra opción era no crear. Y ya sabemos que Dios no tomó esa, ni tomó la última sección, ni tomó la opción, ni la primera tampoco. Prefirió hacer un mundo con capacidad del libre albedrío para el ser humano, respetando la personalidad del ser humano y aceptando esa situación. En ese sentido podemos decir que Dios predeterminó el mundo en que estamos nosotros. Ahora bien, cuando hablamos, y la Biblia dice, bueno, Dios pone reyes, Dios quita reyes, pero todo eso hay que tomarlo de una manera muy amplia, ¿verdad? Dios permite que existan gobernantes, permite que existan buenos gobiernos, malos gobiernos detestables, como un gobierno fascista o comunista o nazi o algo así. Pero Él los permite, pero Dios no ha establecido realmente ninguno de esos regímenes ni de esos gobiernos. Pero en el caso de Israel la cosa cambia. Aquí ya no es la voluntad permisiva de Dios, sino que se ejerce la voluntad soberana de Dios. Porque el único pueblo realmente que Dios estableció para que fuera una teocracia o un gobierno en el cual Dios es el que debía controlar y dirigir y ser reconocido como Dios, es el pueblo de Israel. Esa es la razón de por qué el pueblo de Israel existe o existió en ese tiempo. Bueno, hoy existe un pueblo que se llama el pueblo de Israel. Son descendientes de aquella gente. Ahora, ahí aplica lo mismo que estábamos diciendo aquí con el problema de la raza y de la liga de raza. No existen judíos puros en este momento. Eso está fuera de cualquier discusión. Los judíos están ligados con griegos, con polacos, con rusos, con alemanes, con franceses, con hispanos, con todo el mundo. Entonces, o sea que ellos realmente no son un pueblo puro como algunos podrían pretender establecer. No, para nada. Entonces, queremos decir con esto que desde el primer momento Dios tenía, cuando llamó a Abraham de los caldeos, el propósito de Dios era ya establecer un pueblo. Y debemos aclarar algo porque a veces vemos las cosas de una manera muy limitada, muy restringida. Dios siempre tuvo representantes en esta tierra. Lo estuvimos viendo en capítulos anteriores, el caso de Melquisedec. O sea, siempre hubo adoradores del Dios Altísimo, del Elión. En ese tiempo no se conocía como Jehová, hasta que se reveló a Moisés. Sin embargo, eran pueblos, como usted que dice, no organizados, no eran pueblos, no eran una unidad orgánica con el propósito definido de establecer el culto a Jehová en el mundo. Israel es una unidad orgánica establecida, o sea, quiere decir viva, ¿verdad? Viva o con capacidad de establecer un pueblo que puede ser ejemplo a otros pueblos, que puede predicar a ese Dios a otros pueblos, que puede hacer ver a otros pueblos que existe un Dios espiritual que se llama Jehová de los ejércitos, o es el Dios, el único Dios que realmente ha creado todas las cosas y las sostiene. Ninguno de aquellos pueblos
entendía eso así. Aunque sí siempre hubo dioses principales, ¿verdad? Como Quemos entre los cananeos, Adonis, Tamus, una serie de diferentes dioses, los dioses griegos, los dioses egipcios, todo eso. Pero el concepto de ellos era que no podía existir un Dios omnipotente. Para ellos no podía existir un Dios que fuera omnipotente, o sea, que lo creara todo, ni que fuera omnisapiente, que lo supiera todo, ni fuera nada de eso. Para ellos los dioses, la única cosa que tenían en común, propiamente hablando, era que eran eternos, que nunca morían, le decían inmortales. ¿Ves? Entonces, por lo demás, había un Dios de esto, había un Dios de aquello, había un Dios de lo otro, había un Dios del mar, había un Dios de las nubes, había un Dios de la tierra, había un Dios de la agricultura, había un Dios para del amor, había un Dios para cada cosa. ¿Ves? O sea que Israel definitivamente tiene una misión histórica. Había una misión histórica, no cabe la menor duda. Usted mencionó hace un momento a Abraham, ¿no? Y en todo lo que hemos visto y hemos hablado en los capítulos anteriores, hemos hablado también de los pactos. Y hay diferencias entre pactos. En la página 223, por ejemplo, hay una mención sobre esto, ¿no? Donde se pueden leer diferencias entre los pactos, entre el pacto abrahámico y el pacto sinaítico. Muy importante, ¿no? ¿Hablan de eso? Sí, bueno, permíteme leer este pequeño párrafo. Es muy importante que entendamos que sobre el pacto establecido entre Dios y Abraham, establecido entre Dios y Abraham y Dios y el pueblo de Israel, existe una continuidad permanente que trascenderá el tiempo y las circunstancias en las cuales este pueblo se desarrolla. ¿Ya? Y al mismo tiempo existe una gran diferencia entre el pacto que Dios establecerá con el pueblo de Israel en el monte Sinaí y el pacto abrahámico. El primero tiene un valor permanente e inamovible. Nunca faltará el pacto hecho por Dios a Abraham y al verdadero Israel. ¿Está viendo lo que pongo aquí? Al verdadero Israel. Y en letra resaltada. Para que pueda ser bien entendido, porque uno a veces lee y no se da cuenta de lo que está leyendo. Pero el pacto de Sinaí es uno circunstancial, hecho por un pueblo solo pueblo racial, nacional y racial. Es un pacto temporal a regir un tiempo determinado hasta el que el propósito de Dios fuese cumplido. Yo quisiera, yo lo he citado en otra ocasión, pero es bueno que lo citemos ahora. Claro. En Gálatas capítulo 3, vamos a Gálatas capítulo 3. Es que la Biblia es maravillosa cuando uno logra entender. Cuando uno logra entender el propósito de Dios, uno se llena de gozo, porque puede ver el plan de Dios bien claro. Es como cuando en palabras vulgares, ¿no? Tú estás ante un mapa. Antes de yo entrar al ejército, allá en mi país, yo no sabía nada de mapa, ¿no? Apenas tenía alguna noción. Entonces, pero cuando uno está en el ejército, a ti te enseñan los símbolos, te enseñan a leer el mapa. Entonces tú te das cuenta. Incluso lo uso aquí cuando llego a la parte de escatología. Uso eso como un ejemplo. Y entonces uno entiende las cosas. Así mismo en la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, si tú no tienes el mapa, si tú no tienes la dirección correcta de lo que tú estás leyendo, nunca vas a entender plenamente el propósito de Dios. Por eso tú ves que hay gente tan confundida con el problema del sábado. Es increíble cómo personas que oye, aman a Dios, son buenos cristianos, son personas, y no me estoy refiriendo propiamente hablando solamente a los adventistas del séptimo día, sino me estoy refiriendo a personas cristianas. Por ejemplo, el profesor que me estaba dando clase a mí, reformado, él guardaba el sábado y guardaba el domingo. Entonces yo dije, este hombre tiene un hombre inteligentísimo, que habla varios idiomas, pero este hombre tiene un alto nivel de confusión. Aquí lo digo. ¿Por qué? Porque están ligando los dos pactos. Cuando está claro que eso no es así. No es así. Mire lo que dice aquí. Gálatas capítulo 3, 6. Ajá. Donde está hablando del pacto de Dios con Abraham. Sí, pero déjame ver aquí dice. El verso 3 desde el 16.
Bueno, no del 6 porque eso sería demasiado largo. Oh, ya, ok. Sino del 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, que nos va a llevar al entendimiento de cuál es el propósito de Dios, primero con un Israel racial y después con lo que es el Israel espiritual, que es la iglesia. Pablo lo entendió claramente y lo dice allá en 1 Corintios 10, el Israel según la carne. Obviamente, si hay un Israel según la carne, es que hay un Israel espiritual también. Entonces, Dios hizo un pacto con Abraham. Ok, de ahí iban a ser un pueblo racial. El pueblo racial de Israel. Ok, hasta aquel momento no existía. Primero viene Isaac, que es el que va a ser el padre de Jacob y de Saúl, y con Jacob, propiamente hablando, nace Israel. La promesa de Dios para ese pueblo es la posesión de la tierra. ¿Okay? Tú eres mi pueblo. Ese pueblo tiene que estar en un lugar, no puede estar en el aire. Yo me acuerdo que cuando se fue a organizar el grupo de exiliados presos políticos cubanos en Union City, una de las cosas que decía uno de los dirigentes nuestros allí era: hay que tener un local. Decía eso, si nosotros no tenemos un local, que está allí en Union City en la 20 y tanto, si no tenemos un local, no figuramos en ninguna parte. Sí. Entonces, quizás hoy tú puedes usar la internet y todo eso, y entonces ya por ahí tener una página en la internet, pero en aquella época no existía nada de eso. Entonces, es un local. Tenemos que tener un local donde nosotros estemos, desde donde podemos irradiar nuestras ideas y reunirse los hermanos, por eso la expresión nos llamamos hermanos. Entonces, hermanos y hermanas, porque hay mujeres también presentes. Entonces, la cuestión es esta. El pueblo de Dios tenía que tener un local. Existían personas que adoraban a Dios en Mesopotamia, en Canaán y probablemente hasta en el mismo Egipto. Pero era un pueblo desorganizado, no era un pueblo que estaba al nivel, como decíamos, orgánico del pueblo de Israel. Así que era lógico que el pueblo de Israel tenía que tener un local, y ese local era Canaán, la tierra de Dios. Por eso Dios le promete al pueblo de Israel, al que desciende físicamente de Jacob, le promete un local. Este es el lugar donde tú vas a estar. Ahí en ese lugar va a estar el templo. Eventualmente va a estar el templo. Antes estaba el tabernáculo, que el templo es idéntico a lo que eran las mismas cosas que existían en el tabernáculo, existieron en el templo. Entonces, ese lugar va a decirle al mundo: hay un lugar donde un pueblo adora a un Dios espiritual, a un Dios único, y hay un templo donde se adora a ese Dios único. Se adora a ese Dios único. Eso era muy importante para que los pueblos del mundo pudieran entender esa situación. Al final, quizás algunos lo entendieron, otros no, así como pasa en todo. Pero esa es una cosa que tenemos que entender. Entonces, esa es la promesa. Bueno, vino la cuestión de la circuncisión y toda esta serie de cosas. Pero siempre el propósito de Dios fue levantar un pueblo político. Siempre. Al final, gran parte de este pueblo racial, lamentablemente, falló, fue detrás de dioses falsos. Hasta el mismo Salomón terminó mal. Entonces, con todas las promesas y todo lo que tenía que ocurrir. ¿Y qué pasó con las 10 tribus? Es patético, lo pongo aquí también, es patético el esfuerzo que hacen los judíos. Yo he hablado con varios judíos y ellos siguen diciendo a esta altura que las 10 tribus de Israel todavía existen. Las 10 tribus del norte de Israel. Eso es absurdo. Eso no se puede sostener de ninguna manera. Sí, no es posible. Esa gente fue tomada por Asiria y llevada a las diferentes posiciones y se ligaron, perdieron su identidad como nación. Pueden existir descendientes, obviamente, pero ¿cuántos años han pasado? Casi 3.000 años.
¿Qué conexión puedes tener tú con un ascendiente tuyo de 3.000 años atrás? Y alguien tuvo que hacer, como lo fue el mío, como fue el de ella, como fue. Sí, claro. Porque olvídate, esto es una cadena interminable, ¿verdad? Pero ¿qué conexión? Ni emocional, ni nada con una persona que vivió hace 3.000 años atrás. ¿Ves? Entonces, es muy fácil, es facilismo. Es decir, no, esas tribus, Dios sabe quiénes son. Eso es un facilismo, eso no tiene seriedad. Entonces, tenemos que entender que el propósito siempre de Dios fue traer a través del pueblo, y claro, el pueblo de Israel tuvo muchos privilegios, como dice Pablo ahí en Romanos. De él son los pactos, de él son las promesas, de él son, y por él vino Jesucristo. Y la revelación. Todo eso le pertenece al pueblo de Israel. Pero al mismo tiempo es una propiedad del pueblo de fe, de ese pueblo de fe. Si, yo puedo ser muy judío, pero si yo niego a Dios, ¿de qué me sirve ser judío? Si yo digo, yo no creo en Dios, yo soy ateo. Sí, nací de una madre judía, de un padre judío, ¿de qué me sirve eso? ¿Me voy a salvar por ser judío? Ahí es donde está el peligro de una mala interpretación. Entonces, ahí lo dice claramente. El pueblo siempre había un propósito en Dios, levantar un pueblo espiritual. ¿En quién se cumplen todas esas promesas? En el pueblo, en el remanente fiel, en el pueblo de Israel remanente que sí adoró a Dios, siguió a Dios, aceptó el nuevo pacto y hoy en día pertenece a la iglesia. Aquí vino un judío hace algunos años atrás a predicar. Ese hombre estaba muy claro, pero clarísimo. Era pastor. Y nos pusimos a conversar después, ahí en mi mal inglés, tú sabes. Después, entre inglés y español, porque él decía algunas cosas, él predicó en español. Y yo le decía, usted sabe que usted es miembro del remanente, ¿verdad? Y yo sí sé que soy miembro del remanente. Nosotros somos del remanente fiel. Los judíos verdaderos somos del remanente. Ahí está claro en Romanos capítulo 3. No es judío el que lo es por la circuncisión, ni por eso, sino por el que es espiritual. Entonces, tenemos que tener claro, cuando entendemos que Dios tiene un propósito, el pacto con Noé fue un pacto permanente. Ahora, hubo un momento, para completar la idea, hubo un momento en que ese pacto se quedó stand-by. Cuando Dios estableció el pacto con el pueblo de Israel en el Sinaí. ¿Okay? Ese pacto no es lo que acabamos de leer. Ese pacto no eliminó el pacto con Abraham, sino que lo puso en suspenso. Como cuando pausamos en pausa, ¿verdad? Entonces que se estableció un pacto parentético que ocurre desde 1446 a.C. hasta el año 33 o 32, entre 31 y 33, después de Cristo, cuando el Señor muere en la cruz. En el momento en que Cristo muere en la cruz, que se rasga el velo del templo de arriba, ahí terminó el antiguo. Entonces, eso es algo que debemos, y se establece nuevamente ese pacto con Abraham, el pacto abrahámico. O sea, el pacto abrahámico es trascendente. Sí, es trascendente y es permanente y seguirá para siempre, porque ese es el pacto que viene a restablecer Cristo. El sinaítico es temporal, es parentético, parentético, exacto. Es una circunstancia histórica que lo exigió. Para Dios, por eso Dios crea un pacto entre él y un pueblo específico, racial. ¿Para qué? Para que ese pueblo sea el representante de él en la tierra. Pero después viene otro pueblo que va a sustituir a ese pueblo, del que forma parte el Israel racial también, pero el que cree, el que no cree. Ahí es donde Riley, el famoso escritor dispensacionalista, se equivoca obviamente. Él cuando habla del nuevo pacto, él dice, bueno, pero un nuevo pacto se establece con el pueblo del antiguo pacto. Sí, eso es lógico. Pero el Señor estableció un pacto con el pueblo de Israel en el Sinaí. Había 12 tribus allí. O sea, había más de casi 2 millones de personas. Pero acá, en el cenáculo, estableció un pacto con 2 individuos, que obviamente eran israelitas, porque eran los seguidores directos del Señor.
que se establece una vez que el Señor muere en la cruz y comienza a funcionar el nuevo pacto. Ahí está. Es muy interesante, incluso en la página 228 usted hace una mención. Me gustaría que abriera el libro en la 228 porque hay 4 puntos bien tremendos. Y usted empieza ahí hablando de toda la ley de Moisés, incluyendo todo el antiguo pacto, y dice que es interesante, qué interesante es que el decálogo no forma parte de esta declaración hecha por el Señor Jesucristo. Miren, en la página 228, sí, la página 228 arriba, dice, qué interesante es que el decálogo no forme parte de esta declaración hecha por el Señor Jesucristo. El decálogo estaba implícito en la declaración, pero evidentemente no era el corazón mismo de la ley, incluyendo el sábado. A los sabatistas les agrada citar a Mateo 19, 16, 19, diciendo que el Señor le recitó al joven rico los mandamientos del decálogo, afirmando con ello que el Señor impelía a guardar los 10 mandamientos o palabras sin hacer referencia a la ley ceremonial. Los sabatistas recargan mucho las tintas sobre este pasaje y olvidan algunos puntos muy importantes. Háblanos de los 4 puntos. Ok, primero que todo vamos a ver el término sabatista. Sabatista no lo decimos con espíritu peyorativo, o sea, con espíritu de ofensa, sino personas que entienden que deben guardar el sábado. El sábado es el día para guardar. Como decíamos en alguna otra parte de aquí, la inconsecuencia es que guardan el sábado como día para Dios y el domingo lo guardan como día del Señor. No han entendido todavía que, primero que todo, y esto es algo muy interesante que debemos entender, primero que todo, nuestro sábado actual no es un día de 24 horas. Nuestro sábado es Cristo. Cristo lo dijo claramente, venid a mí y yo os haré a los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré sabatizar. Yo os haré descansar. Él es nuestro sábado. Esa es la primera. Cuando uno logra entender que el sábado no es un día de 24 horas, sino que es el mismo Señor Jesucristo, tú te liberas por completo. Te liberas. Porque al final, los bautistas, por ejemplo, los metodistas, y yo, posiblemente ustedes tampoco, presbiterianos, lo que sea, no guardamos de una manera estricta el domingo, ni mucho menos. O sea, nosotros realmente no podemos decir, no guardamos un día literal. Nuestro objetivo, claro, el domingo lo tenemos como día del Señor porque fue el día en que Cristo resucitó. Pero el hecho mismo de guardar un día meticulosamente de 24 horas, que no se puede hacer esto, que no se puede hacer aquello, que no se puede, que Dios lo hizo para que fuera adorado Él, ¿verdad? No está en consonancia con el espíritu del nuevo pacto. O sea, tenemos que seguir a Cristo. Cristo es nuestro guía, pues Cristo es nuestro dirigente. Cristo es el que nos da la nueva ley, como digo aquí la ley bajo la que nosotros estamos es la ley de Cristo, no la ley del Sinaí. Cristo guardó la ley, Cristo la cumplió. Como judío que era, la cumplió. Cristo sabe y Dios lo sabía también que ningún ser humano es capaz de guardar la ley. Desde el momento que tú dices, yo voy a guardar el sábado, tú te estás encasquetando un yugo que, como dice después Pedro allá en el concilio de Jerusalén, un yugo, así mismo dice que ni nosotros, ni nuestros padres hemos podido llevar. Entonces, desde ese momento tú estás cambiando lo que es la gracia, o el espíritu de la gracia en Jesucristo, volviendo a ponerte encima los rudimentos de la ley hebrea. Mientras que tú, que eres gentil, y yo, bueno, quizás tú seas judío, pero no, quién sabe si yo tengo algo de Dios también, pero entonces, ¿cómo se llama? Nos estamos nuevamente encasquetando unos conceptos y preceptos que ya nunca pertenecieron al pueblo gentil. Y ahí está el concilio de Jerusalén, aquí lo tengo escrito, ustedes lo pueden leer cuando ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, por cierto, que yo nunca, eso me motivó a hacer el capítulo sobre el concilio de Jerusalén de una manera más
más amplia, porque yo no sé si tú lo sabrás, pero yo no he visto ningún libro sobre el Concilio de Jerusalén. Debería escribirse algún libro sobre el Concilio de Jerusalén. Es posible Buen que punto, claro. sí, yo sé, porque es muy interesante y además aclararía mucho. Por supuesto, sobre el Concilio de Jerusalén hay que ser un poquito más especulativo porque no es te dice muy poco, te enseña muy poco. Pero por eso mismo uso el pasaje de Pablo y otros escritores. Bien, la cuestión es que cuando nosotros vamos a este punto que tú me estás señalando, tenemos que entender que el Señor, primero que todo, aquí lo dice, ¿verdad? El Señor mismo estaba viviendo bajo la dispensación de la ley. O sea, Él estaba cumpliendo la ley de Moisés. Y claro, viene este muchacho, está dentro de un contexto judío, no dentro de un contexto gentil, ni mucho menos. Viene un muchacho, allí la ley era fundamental. Entonces, él viene y le dice, mire maestro, qué bien eres para obtener la vida eterna. Caramba, pero ven acá, él mismo lo dice, yo he guardado todas estas cosas de mi niñez y todavía tú no estás seguro de que te vas a salvar, perteneces al pueblo judío, guardas la ley y lo has guardado desde pequeño y todavía no estás seguro. ¿Te das cuenta? O sea, que el guardar la ley no satisface plenamente lo que es al ser humano. Entiende que todavía le falta algo. El Señor está hablando con un judío que había nacido bajo la, punto 2, la dispensación de la ley y que estaba viviendo dentro de esa dispensación. O sea, eso no es válido para que tú saques eso del contexto y digas, no, tú ves, nosotros tenemos que guardar la ley porque el Señor le dijo a ese judío que nosotros teníamos que guardar la ley. Tienes que mirar el contexto en el cual se está desarrollando el acontecimiento. Teniendo en cuenta el punto 1, ¿no? Usted dice que el Señor mismo estaba viviendo dentro de la dispensación. De la dispensación de la ley. La ley que le estaba cumpliendo, ¿no? Claro. El punto 3 dice, el joven judío le contestó al Señor que él había guardado todas esas cosas desde la juventud y que aún sentía que le faltaba algo. O sea, el hecho de guardar la ley irreprensiblemente, según él, no satisfacía su alma. Sentía que su justicia no era perfecta delante de Dios y que era necesario hacer algo más. ¿Eso que nos está diciendo? Nos está diciendo que aunque tú guardes toda la ley irreprensiblemente, aún así tú no te justificas. Los 633, si no me equivoco. ¿Días del año? No, los mandamientos que hay. Sí. Terrible. Primero que todo, no hay quien haya guardado nunca la ley. El único que la guardó fue Jesús. Entonces, si un solo individuo, y es algo que debemos entender, y espero que los que nos están siguiendo lo entiendan también, si un solo individuo en toda la historia del mundo guardase la ley sin cometer jamás un pecado, Jesucristo no hubiera tenido que venir a morir. ¿No? Porque alguien demostró que podía vivir. Solo uno. Exactamente. Podía vivir sin pecar, sin cometer nunca un pecado. Entonces, eso es completamente inapropiado, eso es completamente imposible. No es posible. Tú te vas a tener un mal pensamiento, tú vas a hablar mal de alguien, tú vas a interpretar mal algo, tú vas a hacer algo, alguna cosa que afecta la moral o la dignidad de alguien más. Entonces, por lo tanto, es imposible que esto se pueda cumplir. Nosotros decimos aquí, después en el texto, que entendemos que ese joven hacía un esfuerzo honesto por guardar la ley. O sea, es posible que él hacía un esfuerzo honesto por guardar la ley, pero no quiere decir que guardó toda la ley. Fíjate cómo el Señor después le dice, cuando el punto 4, el Señor puso el dedo sobre la llaga cuando le dijo que vendiera todas sus posesiones y repartiera el dinero entre los pobres. O sea, el Señor sabía por qué le estaba diciendo eso al muchacho. Bueno, está bien, tú guardaste toda la ley, vamos a poner entre comillas que guardaste la ley. Ahora te queda algo, todavía te queda algo más después de guardar la ley. Ahora tienes que vender todas tus posiciones y entregárselo a los pobres. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Entonces, cumplir toda la ley no sirve. Porque todavía le quedaba algo. Y eso no estaba en la ley, en ninguna parte de la ley dice eso. ¿Qué te está diciendo eso? Que el Señor, aún cuando tú lograras guardar la ley, aún te va a faltar algo. Lo que le va a faltar a la persona es Cristo. Así es.
Fíjate cómo dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 20, ¿verdad? Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, o sea, que la ley no entraréis al reino de los cielos. Yo soy tu justicia. Por eso este libro se llama así, la justicia de los cielos. ¿Eh? Yo soy tu justicia. Si yo no llego a ser tu justicia, tú te vas al infierno. Porque es imposible que guardas la ley. ¿Vale? Y ahí es precisamente la satisfacción del alma, lo que usted dice aquí en este punto 3. Claro, claro. Por más que el joven rico en este ejemplo pretendiera cumplir la ley, ser un 100% de la ley, algo había en su alma que precisamente no se sentía satisfecho. Que lo llevó a ese diálogo. Exactamente. Tenemos que ver, Iván, que, ¿cómo se llama? Ese es el corazón del Evangelio. Cristo es nuestra justicia. Por eso es que Cristo tiene que venir a morir. Dios tiene que encarnar. No era posible que un hombre pecador pudiera tomar ese lugar. De ahí la importancia de la deidad, de la encarnación, que los testigos de Jehová no entienden. Y esto se convierte en Jesucristo, en otro Dios, en un Dios secundario. Entonces, es Dios mismo el que tiene que encarnar en un hombre. No son dos personas, son dos personas, o sea, es un hombre con dos naturalezas. Una persona con dos naturalezas. Con la unión hipostática. Es el único. La unión hipostática entre Dios y el hombre. Exactamente. 100% hombre, 100% Dios. Exactamente. Entonces, pero al mismo tiempo es el único que está en capacidad de guardar la ley. Así es. Y algunos llegan al punto que dicen, no, pero las tentaciones, que eso, bueno, las tentaciones no fueron un teatro. El diablo estaba tratando de destruir a Jesucristo, de acabar con eso. Si el Señor hubiera cedido en esas peticiones del diablo, se hubiera fracasado la encarnación. Cosa impensable, ¿verdad? El Señor logró la victoria. Aquí fue una gran victoria de Cristo sobre el diablo. La cruz ya fue la culminación. La culminación del propósito de Dios. Y lo dice claramente Pablo, ¿verdad? Allá por eso nosotros los evangélicos establecemos que es por la fe por la que somos salvos, no por las obras. ¿Ve? Las obras. La Iglesia Católica en eso tiene una gran confusión. Las obras y la fe. Las obras y la fe. Sí, nosotros, bueno, hay un principio evangélico que dice, nosotros hacemos buenas obras no para ser salvos, sino porque somos salvos, hacemos buenas obras. ¿Ve? O sea, pero las obras nunca pueden ser un elemento de justificación para el creyente. Nunca. Y lo dice Efesios, Él nos preparó desde el principio para hacer buenas obras, ¿verdad? Para que anduviésemos en estas buenas obras. Entonces, o sea, cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, sabemos que una misión que nosotros tenemos es hacer buenas obras, pero no para justificarme. Eso no me justifica delante de Dios. Lo que me justifica es la fe que yo deposito en el acto sacrificial de Cristo, en el acto redentor de Cristo, logrado en la cruz del Calvario. Por eso dice allí en Romanos 5.1, un texto que me gusta mucho, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en la 230, volviendo al tema del argumento sabatista, que usted bien lo explicó, ¿no? Hace una pregunta sobre qué es tan difícil entender esto. donde es bien interesante cuando habla de que al ver tanta gente buena confundida con este asunto, el corazón se me encoge. Háblanos de eso, pastor, esa parte. Es como si lo que escribió Pablo fuese para los selenitas o estuviese escondido en alguna arca antediluviana esperando ser encontrado. Déjame decirte algo de naturaleza familiar. Yo tengo familiares adventistas del séptimo día, sobre todo un tío. La mayor parte de la familia somos bautistas, siempre hemos sido bautistas. Pero uno de nuestros tíos, y no porque sea tío mío, sino porque
siempre ha sido un hombre muy noble de carácter, por parte de madre, Bermúdez de apellido, muy noble de carácter, una persona excelente como persona. Siempre ha sido un honesto guardador de la ley. Por supuesto, no creo que lo haya podido guardar todo, pero siempre ha sido una persona muy honesta en sus convicciones y en sus principios. Pero una de las cosas que a mí me chocaba cuando yo hablaba con él, era que él no tenía ninguna seguridad en la salvación. Ninguna. Bueno, si guardo la ley y Cristo me salvó, pero yo tengo que guardar la ley, sobre todo el sábado. Si guardo la ley, entonces Dios tomará en cuenta mi esfuerzo, mi trabajo, mis obras, y entonces ya estoy en paz con Dios. Mire, hermano, por mucho que uno, bueno, cuando la gente, como dicen estos dos escritores famosos que escribieron el libro ese, me falta fe para ser ateo, o no tengo fe para ser ateo, dice, tú tienes que tener la voluntad, no solamente la voluntad o sea, el deseo de creer, tienes que tener, o sea, la capacidad para entender, tienes que tener también la voluntad para entender y para creer. Entonces, él no entendía, tú estás poniéndole una muleta al evangelio. Tú estás diciendo que tú necesitas guardar el sábado y guardar la ley para ser justificado delante de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Estás en el Antiguo Testamento todavía. No has llegado al año 1 después de Cristo. Ni al año 29, que donde estaba Juan allá bautizando en el río Jordán. Todavía no has llegado a ese año. ¿Por qué? Porque sigues pensando que tienes que guardar la ley para justificarte delante de Dios. Nadie dice, Pablo lo dice realmente, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará con Dios. Así que, dice Pablo, yo no estoy sin ley, estoy bajo una ley, pero no estoy bajo la ley mosaica. Estoy bajo la ley de Cristo. O sea, como cristiano, porque ellos pueden, enseguida argumentan, esos son los argumentos falaces. Enseguida te dicen, pero entonces si yo no guardo la ley, entonces yo puedo vivir como me dé la gana y hacer lo que me da la gana. En ninguna parte de la Biblia dice eso. El espíritu de esa ley está en el Nuevo Testamento, no cabe duda. Lo que no me dice a mí es que yo tengo que guardar esa ley para justificarme delante de Dios. Porque en el Nuevo Testamento no se te dice a ti que tú puedes matar, o que puedes fornicar, o que puedes adulterar, o que puedes hacer al contrario. Así que el espíritu de esa ley está ahí, ¿ves? En el Nuevo Testamento. Pero lo que no me dice en ningún momento es que yo tengo que guardar esa ley sinaítica para justificarme delante de Dios. Y ahí es donde nosotros mantenemos inflexiblemente que esa ley está abolida. Lo dice Pablo, cuando allá también en Efesios dice que cuando Moisés bajaba del monte, que le brillaba la cara, ¿verdad? Le irradiaba la cara, él traía, dice, las tablas de la ley. Déjenme ver si encuentro el pasaje porque es interesantísimo que lo podamos entender. Creo que es en Efesios, si no estoy equivocado. Aquí está. En Efesios. Efesios es un libro, lo vamos a empezar a estudiar dentro de poco. No quisiera demorarme mucho en esto, pero me parece que es por aquí. Bueno. Cuando Moisés bajaba Efesios Colosas, cuando Moisés bajaba del monte, traía las dos tablas de la ley de piedra donde estaba grabado ¿qué? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, aquí no lo encuentro. No está aquí, es que me equivoqué del libro. Bueno, entonces, pero la idea sí está aquí, yo sé que tú la vas a reconocer. Dice que él irradiaba la luz de la santidad, ¿no? De haber estado con Dios 40 días allí en el monte. Dice que tenía que tener un velo sobre su rostro. Y dice, y si aquella ley iba a ser abolida, porque dice iba a ser abolida, y era con gloria, ¿cuánto más esta ley que nosotros tenemos hoy? No, ¿cuánto más? Estoy aquí tratando de recordar exactamente
lo que dice porque no lo tengo aquí a mano, ¿verdad? Entonces, quiere decir, y dice que esas tablas las quebró Moisés contra la piedra cuando vio lo que estaba pasando allí en el pueblo de Israel. Quiere decir, por según Pablo, eso iba a ser abolido. Los adventistas y sabatistas hacen mucho hincapié en decir que esos fueron los 10 mandamientos, son los únicos que fueron grabados en piedra. Y entonces la persona que no entiende la cultura de aquel tiempo se confunde fácilmente, incluyendo ellos, y creen errores. No solamente los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Todos los contratos y pactos que se hacían, las primeras 10 palabras se grababan en el piedra del Sinaí porque era lo que más abundaba, pero en arcilla. Esos 10 primeros preceptos o conceptos de un pacto o de un tratado o de un arreglo comercial, de lo que fuera, se escribían en arcilla. Después lo otro se escribía en pergamino. Y eso fue lo que hizo Moisés con la ley. Y ahí cabría, parodiando todo esto de la arcilla, la piedra, de los escritos, donde realmente debe estar escrita la ley. En el corazón. Del ser humano. No, incluso cuando el Señor cita, cuando los fariseos llegan y le dicen, ¿y cuáles son los 2 más grandes mandamientos? El Señor no usa ningún mandamiento de la ley. Correcto. Del decálogo. Son de otros pasajes de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu Dios de todo corazón, de toda tu mente, de todo tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 5, 18, 23 sobre la ley del amor. Gálatas 5, 18, 23, que hace mención aquí. Gálatas 5, 18, ¿cuánto? 23. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto, o sea, ahí está el espíritu de la ley de Dios. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, contra lo bueno no existe ley. O sea, que verdaderamente es la ley del amor la que debe estar sembrada en el corazón del ser humano. Claro. Entonces, ahí es donde precisamente el alma, que no está satisfecha, que no está plena en Dios, es porque tiene que recurrir a estas cosas externas de cumplimiento de una ley. Claro, no solamente claro. material, no es espiritual, no es la ley espiritual, no, que es en Cristo. Exactamente. Tenemos que entender, Dios dio la ley al pueblo de Israel sabiendo que el pueblo de Israel no iba a guardar la ley. Dios lo sabía, pero tenía que ser un pueblo diferenciado, tenía que ser un pueblo que cambiara la mentalidad del mundo de aquel tiempo, y un pueblo que la gente viera en ese pueblo algo distinto a lo que ellos conocían, a lo que ellos practicaban, a lo que ellos... Entonces, ese es el mismo caso que pasa con el cristiano. El cristiano tiene que ser diferente. El cristiano que acepta el mundo ya no es igual, ya no está cumpliendo con lo que Dios exige de nosotros como creyentes, ¿verdad? Dios exige un testimonio de nosotros. Dice que somos testigos de Cristo. Si somos testigos de Cristo, tenemos que dar el testimonio de Cristo. Pero si yo hago lo mismo que hace el mundano, ¿qué soy? Como lo escribe Pablo ahí. Exactamente, ¿qué soy? Yo creo que yo me confundí en vez de ser Efesios, me confundí con primero, aquí está. Primero Corintios. Con segundo de los Corintios 3. Dice, aquí está, no quisiera dejar esta conferencia sin leer esto. Dice, porque aún lo que fue, dice, porque si desde el verso 9, capítulo 3, sí. Porque si el ministerio de condenación, mira cómo lo llama, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ese es el ministerio de Cristo.
Verso 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, lo que perece, hay que entender lo que Pablo está diciendo, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Verdad? Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Sí? Entonces, hay otro pasaje que creo que está en Colosenses, donde dice que los mandamientos expresados en piedra. Los únicos mandamientos expresados en piedra son el decálogo. Ningún otro. ¿Ve? Bueno, pastor, creo que esto es una tremenda introducción de este capítulo 6. Sí, hay que seguir estudiando. Esta primera parte. ¿Por qué? Porque es que el tema de la dispensación, precisamente que se tocó aquí, este es el abrebocas para los capítulos por supuesto, para poder entender más el tema de la dispensación. Claro. Creo que ha quedado bastante concreto y claro. Este tema es muy hermoso, apasionante. Yo me gocé mucho escribiendo el libro. Es como el compositor o el que toca la orquesta, ¿verdad? La orquesta sinfónica. Él es el que disfruta más la música. Nosotros la escuchamos y nos dice emotivamente algo, pero el verdadero que disfruta la música es el que la está tocando, ¿verdad? Y el que la compuso. Yo me gocé mucho porque el Señor me iba revelando cosas que yo decía, iluminando. La revelación está aquí, ¿verdad? Iluminando cosas que yo quizás muchas de ellas no las entendía, otras ya sí las entendía de mucho tiempo, pero otras no las entendía y muchas veces tuve que parar y darle gracias a Dios. Porque ¿cómo tú me hiciste entender esto, verdad? Y entonces, y gracias al Señor por ello. Y yo digo, bueno, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie para que sea al contrario, yo soy un pecador, lleno de defectos y de cosas que no son buenas. Pero el Señor es misericordioso. Y eso lo digo cada rato a mi esposa. Yo no tengo derecho a quejarme. No tengo derecho a quejarme. Pase lo que pase. El Señor ha sido muy misericordioso conmigo. La misericordia principal que Cristo me dio la salvación. Para todos nosotros. Así que, caramba, entendamos. Nosotros no podemos ponerle muletas al Evangelio. No podemos ponerle muletas al Evangelio. Ni el sábado, ni la ley, ni las obras, ni ninguna cosa podemos ponerle nosotros el Evangelio, porque Cristo es el Evangelio. Es suficiente. Es como el caso de que hoy en día que Cristo está siendo sacrificado cada día millones de veces en misas. Eso es una falta de respeto a lo que Cristo hizo en el Calvario. Dice la Biblia claramente, el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo en la cruz vale para toda la eternidad. Vale para toda la eternidad. Pero siempre en toda la historia de la humanidad, Dios sabía quién nos ama. No, claro, por supuesto. Y definitivamente usted es agradecido precisamente porque está siendo usado. Gracias a Dios. Para traernos todo este conocimiento. Sí, seguro que sí. Bueno, hay una cosa, mi hermano Iván, yo sé que Dios te tiene muchas cosas destinadas para ti en tu derrotero cristiano. No importa la edad que nosotros tengamos, no te estoy diciendo viejo, yo soy más viejo que tú, pero no importa lo que la edad que tengamos. Dios, Moisés 80 años fue llevado a liberar el pueblo. Pero debemos entender esto, y esto es muy importante, que los hermanos y las personas que nos escuchan lo entiendan. Dios te puede usar, pero tú tienes que ser usable. O sea, tú tienes que ser una persona que quieras estudiar, que quieras profundizar, que quieras entender, y que quieras
ampliar tus conocimientos. Así es. No es cuestión de venir cada domingo a la iglesia, así está bien, eso está perfecto. Que vengas cada domingo a la iglesia, que das tu diezmo, que das tu ofrenda, que colaboras, que compartes con los hermanos, todo eso está muy bonito. Pero eso no es lo principal. Lo principal es que tú llegas a entender cuál es el propósito de Dios con este libro. Y para que Dios te pueda usar. Dios no puede usar lo que está inválido, lo que le faltan manos, brazos y piernas. Y muchas veces los cristianos nos convertimos en inválidos, en ¿cómo se llama esto? Ahora se me fue la palabra. En lisiados espiritualmente. Porque no queremos estudiar. No queremos estudiar. Es lo que yo digo. Yo no tengo nada contra los libritos estos del aposento alto, ni los libritos estos de inspiracionales. No, yo no tengo nada contra eso. Pero hay gente que nada más que se dedica a eso. Entonces, si la cuestión es meterse a lo hondo, no hay escafandra para meterse a lo hondo. ¿Ves? Entonces, te vas a quedar. Yo siempre, muchos años llevo diciendo esto. Si tú no piensas por ti mismo, otro va a pensar. Otro va a pensar, exacto. ¿Te das cuenta? Y por eso tú ves tanta gente confundida con el dispensacionalismo, con el sábado y con una serie de cosas. Bueno, pero tenemos grandes obras como este. Por eso es necesario. La justicia de los siglos. Amén. No es la única que hay. Sí, pero es un libro que nos guía mucho, que nos lleva mucho, y definitivamente la palabra, la Biblia, es la que nos va a dar todo ese material. Sí, seguro que sí. Para profundizar en los asuntos del alma. Amén. Ahí es donde tenemos que llegar. Ahí está la cosa, ahí está, sin ser nosotros. Usted entiende su responsabilidad sobre el alma que mora en usted, es donde empieza a entender toda la palabra. Claro. Pastor, creo que hemos llegado al final. Gracias por tu amor, por tu apoyo, por todo lo que tú haces. Te lo agradezco. No, pastor, hermano, mucho cariño. Andy, que ahí lo sacamos de sus necesidades para que venga a ayudarnos acá. Era un muchacho extraordinario. Tremendo. Sí. Así que, pastor, entonces despídanos en oración para la próxima. Amén. Gracias. Padre Celestial, gracias te damos porque en este momento hemos podido conversar, considerar algunas cosas importantes sobre tu palabra, sobre el propósito tuyo para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender que nuestro gran sábado es Jesucristo. Amén. Que Él nos dio el descanso eterno. Gracias por eso, Señor. Siendo nosotros pecadores, seres que no merecíamos nada, tú nos diste la salvación. Tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos hechos hijos tuyos. Gracias por el nuevo Israel, que es la iglesia, que está compuesta por judíos creyentes y por gentiles creyentes. Y te pedimos que tú bendigas tanto al pueblo de Israel étnico como también al Israel espiritual. Bendice, Señor, todas las cosas, permite que podamos continuar sirviéndote conforme a tu divina voluntad y sobre todo el día de mañana, domingo, permite que podamos venir con nuevos bríos, con nuevo deseo de servirte y de seguir estudiando y predicando tu palabra. Bendice el resto de esta noche y bendice a aquellos hermanos y amigos que estarán siguiéndonos en el próximo foro. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga.